tiene la tierra? ¿Quién puede tener la tierra? Cuando aparece la propiedad sobre la tierra, también empieza a aparecer el concepto de quién tiene el derecho de tener la tierra. Había gente que en las guerras perdía las guerras y se lo llevaban a las malas a donde el que ganó la guerra y lo ponían a trabajar sin pagarle un peso. Y empezaron a aparecer los esclavos. Y esos esclavos obviamente no podían tener tierra, ¿cierto? Y esos esclavos hacían mucho trabajo. Y luego otros que ya ni trabajaban la tierra, que se producían, se supone que es que a pensar o a mandar, y que luego con las religiones se suponía que empezaron como a regular muchas cosas, empiezan a dividirse, empiezan a mandar dentro de la sociedad. Este cuento de las clases sociales aparece desde por allá y también está muy relacionado tanto al trabajo sobre la tierra como a la propiedad sobre la tierra. Muchos de los campesinos de esas épocas y a partir de muchos años empezaron a estar amarrados a la tierra. En muchas épocas, hasta hace poco en Colombia, cuando algún rico vendía tierra, no la vendía sola, la vendía con los trabajadores que estaban ahí dentro. En una época en Europa les llamaban los siervos, en general en todo el mundo los llamaban los esclavos, ¿cierto? Y era gente que estaba amarrada a la tierra y que no tenía otra posibilidad en su vida sino trabajar y seguir trabajando la tierra, y sus hijos tenían la misma cosa, ¿cierto? Y empezaron a aparecer luchas en todo lado, en todo el mundo, entre los grandes poseedores de la tierra, que además toda la vida, y acá en Colombia ha sido una cosa enfermiza, entre más tienen, más quieren tener. Y entre más tienen, empiezan a buscar a los que tienen poco, a los que se escapaban de las grandes haciendas o de las grandes unidades de la tierra, y empezaban a armar lo que luego se llamaron minifundios, como la mayoría de ustedes, que son pequeñas propiedades, pequeñas unidades de tierra donde la gente trabaja. Y esa pelea entre los grandes, los que tenían mucho, y los que tenían poco, para quitarles eso, empezó a ser una constante en todo lado, en todo lado. Pero luego la cosa se revirtió. Ya les voy a contar cómo. Luego los que tenían poco, como las tomas de tierra, empezaron a irse contra los que tenían mucho para decirles, bueno, repartan ahí lo que tienen, ¿cierto? Empezaron a ver un concepto de que había tierras públicas, tierras de todo el mundo, tierras del Estado. Hoy, ¿cómo se llaman en Colombia esas tierras? Los baldíos, exacto. Y tierras que eran privadas de unos. Por lo general, los que tenían mucho se iban detrás o de los que tenían poco, o de las tierras que se suponía que no eran de nadie, que eran de todo el mundo, ¿cierto? Toda la vida también empezó a construirse a través de guerras, a través del poder, una desigualdad sobre el acceso de la tierra. En algunos países es muy chiquita, en otros países como el nuestro es terriblemente alarmante. Una reforma agraria es, en esencia, una repartición de la tierra, un cambio en la estructura de la propiedad de la tierra a favor de los que menos tienen, buscando la equidad, ¿cierto? Todos los grandes cambios en la vida de las sociedades han implicado reformas agrarias, o al menos cambios de la estructura de la propiedad de la tierra. No ha habido un solo cambio que no, todos los grandes cambios. Recientemente, los grandes hitos de reformas agrarias ya propiamente dichas, es decir, cambios de la estructura de la propiedad que implican mayor equidad, que implican que más gente puede acceder a la tierra, acceder al trabajo, acceder al producto de la tierra, han sido estos. Los principales, ha habido muchos en todo el mundo, pero estos son como los principales. La Revolución Mexicana, que es la primera revolución en el mundo en el siglo XX, que empezó en el campo y que la lideraron campesinos e indígenas. La Revolución Rusa y la Revolución China y la Revolución Cubana, que eran revoluciones de influencia marxista, pero que cambiaron totalmente, y además son las revoluciones reales más importantes con esta ideología marxista, y que contradijeron lo que había dicho Marx, o lo que habían dicho por allá antes. ¿Qué decían ellos? Como lo decía acá ahorita recordando a don Richard, no, son los proletarios, los que trabajan en las ciudades, los que trabajan en las fábricas, los llamados a hacer la revolución, son ellos. Los campesinos, ellos son como que son más atrasados, como que están por allá atrás,
Entonces los campesinos, si se quieren sumar, que se pongan detrás de los proletarios y así avanzamos a la revolución. Esa era la teoría, nunca sucedió. Marx se murió y nunca había una revolución hecha. Por ahí intentos, pero todos fracasados, nunca había una revolución hecha. Y luego Rusia, en el 1917, un país del 90 y pico % de la población era campesina, casi todo el mundo era campesino, hizo una revolución socialista. Luego China, que más aún, casi la totalidad de la población china era campesina, vivía en el campo, hizo la otra revolución. Y luego Cuba, que era un país de gente que vivía en el campo, la mayoría, que trabajaba en las empresas de caña de azúcar, ¿cierto? Que eran los guajiros que llaman allá los campesinos, hizo otra revolución. Acabaron siendo los campesinos, de los que los marxistas habían puesto en el segundo plano, en el segundo nivel, quienes lideraron las revoluciones más importantes. No ha habido ningún cambio importante en la historia de las sociedades sin que haya un cambio en la estructura de la propiedad de la tierra. Y todos los cambios, sin falta, sin excepción, todos los cambios que han procurado un mejor bienestar para la sociedad, una mayor equidad en la sociedad, siempre han traído consigo una reforma agraria. Que, como decíamos, la reforma agraria es el cambio en la estructura de la propiedad de la tierra buscando mayor equidad, ¿cierto? Que más gente pueda tener tierra, que más gente pueda trabajar la tierra, que más gente pueda estar, digamos, viviendo tranquilamente y trabajando tranquilamente la tierra y todo lo que se genera allí. Cuando no gana una revolución, cuando no gana una transformación radical de la sociedad y se reforma lo agrario, se hace reforma agraria o se intenta hacer, sin cambiar las condiciones de cómo está repartido el poder, por lo general vienen las contrarreformas. Les contaba de México. México por allá cambió la estructura de poder, se repartió la tierra, y hoy, cuando los narcos, así como pasó en Colombia en los 90, están tomando el poder, están empezando a hacer allá en México una forma terrible de contrarreforma agraria, que fue la misma que se aplicó acá desde finales de los años 80 hasta hace muy poco. Y eso, hay muchos que afirman que no ha parado. Y es la contrarreforma agraria armada, a las malas, masacrando y desplazando gente. Cuando empieza toda la gesta de independencia, suceden varias cosas, o venían sucediendo varias cosas. Primero, todo el régimen colonial estaba fragmentado, estaba cayéndose en pedazos. ¿Qué había antes? Había 3 instituciones bien complicadas que existían en el país, que sustentaban todo. Habían haciendas, habían resguardos indígenas y habían encomiendas. Las haciendas, que eran las grandes propiedades de los grandes ricos, la mayoría de ellos españoles o hijos de españoles o blancos descendientes de españoles, muchos de ellos con relaciones con todo el régimen militar colonial y sobre todo con todas las instituciones que sustentaban la colonia y el poderío español. Los resguardos, que tenían una función de guardar a la población indígena que quedaba, que se lo inventan cuando se dan cuenta que por la explotación minera y la explotación de los hacendados se estaban muriendo la población indígena, entonces deciden guardarlos. Y la encomienda, que funcionaba como una suerte de relación entre ambos y entre otra gente que no tenía tierra y que trabajaba a cambio o de poseer un pedacito chiquito de tierra o de poseer algunas pequeñas dádivas, trabajaba casi que gratis en la producción, o tenía que pagar impuestos con materias, lo que le daban un pedazo de tierra y tenía que dar cada tanto tiempo o cargas de comida o gramos de oro o gramos de plata, dependiendo de lo que se produjera en la región. Estos sistemas empezaron a entrar en crisis, empezaron a ser inaguantables por la población. España había perdido por allá una guerra, Napoleón se había tomado España y quedó en duda. El rey en España ya no era rey, y entonces acá el virrey, ¿quién era? ¿Cierto? Que era el gobernante que había acá. Eso empieza a entrar en crisis, y un montón de gente, por un lado primero unos pobres artesanos, empiezan a rebelarse contra los españoles y los matan.
No sé si ustedes han escuchado de los comuneros, de toda esa gente por allá en Santander, que eran campesinos y eran artesanos que se rebelan contra el régimen colonial y los matan. ¿Cierto? A José Antonio Galán, que era uno de los principales líderes de ese proceso, lo descuartizan y sus partes las envían a todo el país para darle ejemplo a los pobres, a los artesanos, a los campesinos, de que con los duros, de que con los dueños del poder nadie se debe meter. Luego, ya por iniciativa de otro bloque de la sociedad, que ya no eran los artesanos ni los campesinos, sino que eran los criollos, que eran descendientes de españoles por allá, muchos de ellos blancos, muchos de ellos con propiedades, ¿cierto? Con plata, que habían tenido la oportunidad de haber viajado por el mundo, de haber estudiado en Europa, habían visto lo que había pasado con la Revolución Francesa, y empiezan a traer, y con la Revolución Estadounidense, que ya había sacado a los ingleses de allá de Estados Unidos, y empiezan en 1776, y empiezan a intentar implantar algo parecido acá en estas zonas de Latinoamérica. Así pasan en México, pasan acá en Colombia, en Perú, hasta abajo, hasta Argentina y Chile, ¿cierto? Y esa gente empieza a armar ejércitos, y les decía ahora, empieza a armar ejércitos prometiendo recompensas en tierra. Únanse a mí, hagamos la guerra contra los españoles y yo les doy tierra, ¿cierto? La guerra de independencia, toda la consecuencia después de que Bolívar llega al poder y de que después lo tumban y llega a Santander, trae como consecuencia la estructura de la propiedad de la tierra, nueva gente que antes no tenía tierra y ahora sí tiene, que eran parte del ejército de Bolívar o de Santander o de ambos, y ahora sí tiene tierra, pero también lo que toda guerra siempre trae en todo lado. Acá le puse un nombre súper eufemístico, se lo voy a quitar. Realmente trae desplazamiento forzado, no migraciones así solamente, trae desplazamiento forzado. Mucha gente por la misma guerra se tuvo que ir, se tuvo que empezar a mover. Luego, ya cuando está la República, empieza a haber todo un debate que dura todo el siglo XIX, con muchos muertos de por medio, con muchas guerras civiles, y es cómo carajos organizamos el país que ahora acabamos de volver independiente. Lo volvemos centralista y que en Bogotá se concentre todo y todo el poder se reparta a las regiones desde Bogotá. Nos volvemos federalistas como los Estados Unidos, y entonces que cada departamento se vuelvan estados y cada estado tenga un poder propio. Seguimos con la iglesia debajo del brazo, con una población muy católica en Colombia toda la vida. Seguimos teniendo el poder del Estado junto al poder de la iglesia, o más bien como habían hecho por allá los franceses con su revolución, sacamos a la iglesia del Estado y le decimos, listo, la iglesia es lo privado, el que quiera creer que vaya a la iglesia y rece, pero el Estado es el Estado y el Estado es laico, es decir, no importa la creencia que tenga, es independiente de eso. Esas preguntas generan muchas guerras. Por allá en 1850-52, una de las consecuencias de esas guerras es que llega al poder un gobierno muy liberal, que le atendía y leía mucho lo que decían los Estados Unidos en cuanto a cómo organizar la sociedad, y que leía mucho a los franceses, ¿cierto? Y el tipo empieza a decir, el general Melo, y después del general Melo otra serie de presidentes que están ahí antes de que los derroquen, empiezan un proceso que se va a conocer como la desamortización de las tierras de la iglesia. La iglesia, que desde la época colonial había tenido mucho poder, había cogido mucha tierra, había tenido muchas tierras. Finalizando el siglo XIX empieza un ciclo que es bien importante, ya venía un poco desde antes, pero se consolida, sobre todo con las alianzas económicas que viene haciendo Colombia con los ingleses primero y luego con los gringos. Y es primero el precio de la quina, luego el precio del tabaco y del añil, y luego el precio del café, empiezan a tener unas subidas en el mercado internacional, porque primero con la quina, esa corteza que decían que era medicinal y que era antibiótico y que curaba un montón de enfermedades y tal, en los mercados de Inglaterra, de Francia, de Alemania, de Estados Unidos, el precio se dispara. Entonces todo campesino que cultivara quina y que vendiera quina acá, la empezaba a vender a un precio altísimo. Lo mismo sucedió con el tabaco, lo mismo sucedió con el añil y con el café. Eso empezó a tener una dinámica de Colombia vinculándose por primera vez al mercado internacional, y eso empezó a traer plata.
Y eso empezó a hacer que los mercados, que los comerciantes fueran a donde el campesino y le pagaran más o menos buena plata. Y entonces, antes tener tierra, así no se produjera, como hacían las haciendas, muchas de las haciendas ni siquiera sembraban nada, a veces tenían una que otra vaca, pero eso significaba tener poder. Ahora, ya no solo tener tierra significa tener poder, sino significa tener plata. El poder y la plata siempre están vinculados, pero no siempre son lo mismo, ¿cierto? Hay gente con mucha plata, bueno, la mayoría de gente que tiene plata tiene poder, pero había gente también con mucho poder que no eran ni comerciantes ni negociantes, que simplemente tenía poder, y por tener poder tenía como muchas cosas ahí. Empieza a haber ya, desde esa época del siglo XIX, choques entre los grandes poseedores de tierra a quitarle a los pequeños poseedores de tierra, sobre todo en las zonas como los piedemontes amazónicos y el sur del país, sobre todo en las zonas como los valles interandinos y las laderas andinas, donde empieza a descubrirse que se cultiva café. Pero eso también trae una cosa que los teóricos llaman la frontera agrícola. Ustedes se han escuchado qué es eso de la frontera agrícola. La frontera agrícola, así muy coloquialmente hablando, significa el punto hasta donde el país o hasta donde la sociedad está cultivando, está produciendo lo agrícola. La economía que antes estaba en las zonas más planas empieza a subirse con el tabaco un poquito, a zonas más de ladera, a zonas más montañosas. Y entonces esa frontera agrícola empieza a expandirse. Pero luego, ¿dónde se cultiva el café? El café, no tan arriba, no en el páramo porque allá no crece, ¿cierto? Más o menos abajo de los 2.200, 2.100 metros, pero sí permite trabajarse en tierras que son más difíciles, más de ladera, ¿cierto? En esas tierras más de ladera se empieza a expandir la frontera agrícola y el país empieza a volver agrícola cada vez más gente empieza a llegar a nuevos lugares. Esas bonanzas empiezan a consolidar esa lucha. En el año de 1886. Y en ese año se hace una constitución política. Y esa constitución política dice que, entre otras cosas, que los indígenas son menores de edad, no son ciudadanos, no tienen cédula, no pueden votar ni tener propiedades. Y antecitos. Y que esa gente lo que tiene es que dejar de ser indígena y reducirse a la vida civil. Y mientras sean indígenas y no hablen español y no adoren al Dios cristiano y estén ahí en sus tierras y con su ropa y sus vestimentas, por ahora, como son menores de edad, va a haber la posibilidad legal de explotarlos. Y se instituye una cosa muy parecida a la encomienda que se va a llamar el terraje. Y ese terraje va a hacer que los indígenas, a cambio de un pedacito de tierra, le trabajen al patrón 25 días al mes gratis, a cambio de tener 5 días en el mes para poder trabajar su cultivo propio. Es básicamente esclavitud, no le pagaban un centavo, no le pagaban nada. Manuel Quintín Lame, un caucano, heredero, ¿cómo se dice? Ancestro, si se quiere, predecesor de lo que hoy conocemos como el CRIC y la lucha indígena caucana, empieza a pelear contra el terraje y empieza a pelear porque los indígenas tengan derecho y no se tengan que dejar de ser indígenas para poder tener derechos. Al mismo tiempo, en esas zonas que estaban volviéndose haciendas de engorde que no producían, a grandes plantaciones, ¿cierto? A grandes plantaciones que es de un solo dueño, que además empiezan a llegar dueños privados, sobre todo estadounidenses. Por esta zona empiezan a cultivar banano, pero empiezan a meterse a otros lados del país, a sacar tabaco, a sacar minería, a sacar un montón de productos, ¿cierto? A sacar petróleo por la zona del Magdalena Medio, es bien importante. Empiezan a establecerse en el territorio y empiezan a contratar un montón de trabajadores y a tenerlos allá. Y a tenerlos en unas condiciones terribles. Ustedes acá muchos conocen la historia de las bananeras en 1928, donde a la gente no le pagaban en plata sino en bonos que podía cambiar por comida o algunos artículos de uso diario y que se lo compraba la misma empresa, la United Fruit Company, que era una empresa estadounidense,
¿cierto? Eso se volvió inaguantable y la gente empezó a organizarse en sindicatos agrarios. Asimismo, mucha de la gente que había quedado, de esos blancos mestizos que alcanzaron a coger tierras de las que habían quedado en la iglesia, o que se volvieron colonos, es decir, se fueron a la selva o al monte donde no había ninguna finca, donde nadie había cultivado nada nunca, abrieron con el machete en la mano el monte y establecieron ahí su enredado primero, luego su casita, y empezaron a tener su cultivo y empezaron a volverse esos campesinos, a producir alimentos ellos, y ellos empezaron a organizarse. Y esas primeras organizaciones de los años 10, de los años 20, de los años 30, se les conoció a lo largo de todo el país como las ligas campesinas. Y los campesinos empezaron a organizarse en eso. Luego de eso, les cuento otro pedazo. Luego de eso, llegó una contrarreforma agraria terrible. En el año 28, la posibilidad de los sindicatos agrarios empieza a anularse, el gobierno le declara la guerra a los sindicatos agrarios, el ejército asesina a más de 3.000 personas en Ciénaga del sindicato de las bananeras, en el Líbano, Tolima, matan a otro montón de gente, en Barrancabermeja matan a otro montón de gente, a la gente de las ligas campesinas la empiezan a perseguir, a la gente de los sindicatos y las uniones obreras de la época la empiezan a perseguir. Raúl Antonio Maecho, a un gran líder, lo persiguen hasta que el tipo casi que le toca retirarse. A María Cano la anulan. María Cano era una líder sindical, pero que también organizaba a trabajadores. Le destruyen su reputación, dicen que era una prostituta que se acostaba con todo el mundo, y en un país tan conservador como este, una acusación a una mujer, a una de las primeras mujeres, porque ustedes saben, las mujeres han sido invisibilizadas durante toda esta historia, y una de las primeras empiezan a destruirla políticamente, matan gente, desplazan gente, y empieza ahí un montón de cosas. Cuando Gaitán estaba vivo, el tipo hace una marcha gigante en Bogotá, y ha hecho un discurso que dice: detenga, señor presidente, por favor, la violencia, porque el derecho a la vida es el mínimo derecho que puede pedir un pueblo, dice Gaitán en ese momento. Si Gaitán dice eso en ese momento y convoca una marcha, no para que voten por él, no para que hagan, no, para nada, simplemente por favor paren la violencia, no maten más gente. ¿Es por qué? Desde la llegada de los liberales, pero sobre todo después de la ley 200, los ricos liberales y los ricos conservadores se fueron a matar gente de una forma terrible, encendiendo a la misma gente pobre, enemistando a la gente pobre liberal con la gente pobre conservadora. Cuando muere Gaitán, la violencia se vuelve peor todavía, porque los liberales ya buscan venganza y se arma una guerra civil prácticamente en este país. Pero la violencia ya estaba subiendo, la violencia ya estaba ahí, caldeada, hirviendo. La violencia bipartidista, acá pongo la primera, pero ya habían habido, pero es la gran contrarreforma. Después de la violencia bipartidista de los años 50, que mal contada duró, bueno, no sé, tal vez nunca paró, tal vez hasta hoy seguimos en ella. Pero dicen, según algunos teóricos o algunos estudiosos, que contando desde el 48 hasta el 58, fueron asesinadas en Colombia 300.000 personas en 10 años. Y en un país pequeño, Colombia hoy tiene 40 y pico millones de personas, en época tenía 20 millones. 300.000 personas, casi todas en el campo. ¿Qué pasó? Toda esa gente, la mayoría de gente que había ido a cultivar café en pequeñas parcelas, a mucha de esa gente la mataron o la desplazaron o ambas, y la sacaron, le quitaron la tierra. Acá estuvo John Jairo Rincón, ¿cierto? John Jairo Rincón hizo en su tesis de pregrado, cuando se graduó de sociólogo de la Nacional, hizo un ejercicio bien interesante. Él cogió un mapa de la producción de café en los años 40, y entonces salía el mapa de Colombia donde producían café, y luego consiguió un mapa de los años 50 de donde fue la violencia más cruda del país, y luego los puso así y coincidieron. La mayoría de gente pobre que empezó a cultivar café en Colombia fue la misma gente en las mismas zonas, en las mismas regiones donde la violencia de estos años se recrudeció. La guerra, la excusa de la guerra era el bipartidismo. Era que yo lo odio a usted porque usted es liberal y yo soy conservador y nos matamos por eso. El interés detrás de toda esa guerra y de toda esa muerte era una contrarreforma agraria, era apoderarse de la tierra donde se producía el café, entre otros productos, porque el precio del café seguía muy alto en el mercado internacional y enriqueció a mucha gente. Y eso está ahí.
Llega Rojas Pinilla, intenta parar la cosa, no lo logra, sigue la violencia. Los partidos liberales y conservadores se reúnen en España, hacen un acuerdo, vuelven acá y se toman el poder de nuevo. En el 60 llega un presidente que se llamaba Alberto Lleras Camargo, y Alberto Lleras Camargo pone de ministro de Agricultura a un sobrino suyo que se llamaba Carlos Lleras Restrepo, y el hombre en el 61 formula una ley que se llama la Ley 135, donde también intentan promover una reforma agraria. Con esa ley empieza lo que después ya se va a conocer en forma como el INCORA, el Instituto Colombiano de Reforma Agraria. Los años 60 se van en eso, en la consolidación de la ANOC, en los intentos de reforma agraria a lo largo del país, al tiempo que a la gente que quería nueva tierra la empiezan a matar. A la gente que quería nueva tierra, que había colonizado, la empiezan a perseguir, y esa gente se va a acabar armando. Esa gente, algunos ya se habían armado antes con los liberales y ahora se van a volver a armar. En el 64 aparece un actor que es muy importante para este país y que hoy esperamos deje las armas, que se llaman las FARC. Nacen en el 64, en el marco que se suponía que el país estaba intentando implementar una reforma agraria, se suponía, ¿cierto? La desmovilización de algunas guerrillas como el M-19, la declaración de la Organización Internacional del Trabajo para los Pueblos Indígenas y el cambio en la economía y en la política del mundo hace que empiece a llamarse, y por iniciativa primero que unos estudiantes de los Andes y de la Javeriana y la Séptima Papeleta y un montón de movilización que va a dar en el año 90 con la llegada del presidente Gaviria, el llamado a finales del año 91 a una Asamblea Nacional Constituyente, que tiene básicamente, primero, la inclusión del M-19 dentro de la vida política del país, que además es una inclusión falsa porque al ratico o el mismo año le estaban asesinando a su candidato presidencial. Segundo, la apertura económica. ¿Ustedes se acuerdan cuál era el eslogan de César Gaviria siempre que hablaba en televisión? Bienvenidos al futuro. Bienvenidos al futuro. Mucha gente dice que a ese saludo le faltaba un pedacito, y era bienvenidos al futuro neoliberal, porque toda la economía se abrió. Toda la economía se abrió para que mercancías estadounidenses primero, pero luego europeas y ya más recientemente chinas, empiezan a venir a inundar el país sin pagar impuestos y por lo tanto quebrando y compitiendo contra la economía colombiana cada vez más débil y cada vez más frágil, ¿cierto? Y tercero, la aceptación de los derechos de los indígenas. Desde 1886 hasta 1991, los indígenas en este país fueron menores de edad sin tener un solo derecho, sin ser ciudadanos. Y la población afro, peor, porque la población afro ni existía. Desde 1851 que se abole la esclavitud, que desaparece, hasta el 91, ni siquiera los nombraban, ni siquiera existían, o sea, no eran ni siquiera algo especial, algo particular, algo diferente, sino era pues parte de la sociedad en un país igual, y lo sigue siendo hoy, muy racista. Es igual. La Constitución del 91 crea y abre el marco para que estas comunidades tengan derechos. Primero los indígenas con la Ley 21 del 91, que sale el mismo año de la Constitución, y luego los afros con la Ley 70 del 93, ¿cierto? Que es como el marco normativo que le permite a estas comunidades acceder a derechos. La cumbre agraria logró reunir a ANSOR, a la Asociación Nacional de Zonas de Reserva Campesina, al Coordinador Nacional Agrario, CNA, a la Organización Nacional Indígena de Colombia, UNIC, al PCN, Proceso de Comunidades Negras, ¿cierto? A varios otros sectores un poco más minoritarios, pero igual de importantes en la lucha agraria. Y está ahí, dando la pelea y estableciendo sus agendas. Y está por otro lado las dignidades. Algunos venían de una dinámica, pues ustedes saben cómo es la realidad, más o menos coordinada o apoyada políticamente por el MOIR, por el sector del senador Robledo, pero ese sector que se llamaba Salvación Agropecuaria, que eran sobre todo cafeteros, arroceros, lecheros, gente de medianos propietarios que tienen una economía más o menos vinculada al mercado, ¿cierto? Cuya principal reivindicación era, oiga, el TLC que ustedes firmaron nos está quebrando,
el precio del café baja y nosotros nos morimos de hambre, y estaba a la baja el precio del café. El precio del arroz baja, o ustedes traen arroz de China regalado porque los chinos producen arroz, o en Ecuador aquí nomás, que producen arroz subsidiado baratísimo, lo traen acá y nos quiebran a todos. O de pronto a la mayoría, de pronto los grandes arroceros pueden competir, pero nosotros no. Y empiezan a organizarse. Aparece César Pachón por allá en Boyacá y organiza el combo de paperos, que es combo tanto de medianos productores como de pequeños productores, y los organiza. Aparecen estas tres organizaciones, la NUC, la Cumbre Nacional Agraria Étnica y Popular, Campesina Étnica y Popular, las Dignidades. Hoy las tres como las puntas de lanza de esta gente. Algunos poniendo puntos más importantes que otros, ¿cierto? Por ejemplo, para el sector de las dignidades, este tema de la política de protección a la economía es fundamental, es lo central. Vea, me arregla el precio, me salvaguarda el producto, ¿cierto? Me subsidia, me da créditos, me da tal. Para sectores como que hace parte de la cumbre como ANSOR, todo el tema de la construcción de territorialidades dentro de zonas de reserva campesina y de formalización de la tierra, es decir, que nos den el título de propiedad a los que no tenemos título y somos colonos, es fundamental. Para la NUC, el tema de derechos del campesinado, la deuda, bueno, Romy lo acaba de decir, casi que todos los puntos, pero en el marco del reconocimiento de la NUC como sujeto de reparación colectiva, el primero y más importante en este momento, de empezar a ver a las víctimas no como el individuo al que le afectaron, sino como todo un colectivo de gente que fue sistemáticamente atacado y violentado y victimizado por agentes tanto del Estado como agentes de fuerzas de manos oscuras o paramilitares. ¿Cómo es la diferencia de legislaciones y de territorialidades entre indígenas, campesinos y afro? Y cómo hay unas deudas ahí para seguirle trabajando, porque eso son herramientas también para ir superando de la mejor manera y en la autonomía de la organización campesina esa discusión de si somos tres diferentes, campesinos acá, indígenas allá y afros allá, o si realmente somos un solo sujeto con particularidades pero con unos intereses similares. El campesinado entonces, según los teóricos, el campesinado, y más en Colombia, tenemos tres tipos de campesinos definidos a partir de cómo se vinculan a la tierra y de las reivindicaciones que tienen. El campesinado colono, ese campesinado que está en muchas zonas del país, que no tiene título de propiedad, la mayoría de ellos que llegaron huyendo de la violencia, abriendo monte con el machete, estableciendo casitas, limpiando la tierra, mejorándola y trabajándola. Hoy se supone en la teoría que la mayoría de esos campesinos no están vinculados al mercado, ¿cierto? Se supone que son, según dice la teoría, que son de subsistencia, es decir, que se comen lo que cultivan. Pero en Colombia, como es el país de las paradojas, de las cosas raras, tenemos una particularidad, y es que la mayoría de estos campesinos sí están vinculados al mercado, y no al mercado de su pueblo, al mercado internacional. ¿Sí se imaginan de qué? De la coca. De la coca. La mayoría de esos campesinos, al no tener otra opción, cultivan coca. Tenemos otro tipo de campesino, que es el campesino que le llaman agricultura en transición, o agricultores en transición. Son pequeños propietarios, la mayoría de ellos, la NUC en gran parte se compone de este tipo de campesinado, la mayoría de ellos ya con un título de propiedad, sin tanta vinculación al mercado, alguna vinculación a mercados locales o regionales. Por lo general producen lo que se produce en la región, ¿cierto? Se vinculan, se asocian con los vecinos, la trabajan, etcétera, etcétera. Y una de sus, si bien los primeros, lo principal que le pelean al Estado es titúlenos la tierra, ¿cierto? Estos segundos, la mayor parte de sus reivindicaciones es permítanos crecer, denos subsidios sin que sean créditos que nos acaben quebrando y quitando la tierra, ¿cierto? Denos apoyos sin quebrarnos comprando fertilizantes carísimos, semillas privatizadas carísimas, etcétera, etcétera, ¿cierto? Permítanos ir levantando cabeza, permítanos ir consolidando la economía. Tenemos otro sector campesino que son los medianos propietarios, esos que ya están vinculados al mercado, pero cuya pelea es no nos quiebren en el mercado internacional, como los que hablábamos cafeteros. La Federación Cafetera es uno de los ejemplos más claros, los arroceros, los lecheros, etcétera, etcétera. Que es gente que ya es gente
los de acá tienen media hectárea, los de acá suelen tener de menos de 1 hectárea hasta 5 o 6 hectáreas dependiendo de la región. Estos fácilmente pueden tener en el eje cafetero 30 hectáreas, que eso es harto. En el eje cafetero, que la tierra es cara, tener 30 hectáreas es harto. Producen toneladas de lo que produzcan, producen de a tonelada, cargas de toneladas, y se vinculan con al mercado así, ¿cierto? Y tenemos finalmente, que también son campesinos, jornaleros sin tierra, gente que vive del campo. Todas estas cosas que poníamos acá: habita el campo, trabaja el campo, vive en él, ¿cierto? Vive ahí produciendo, viviendo su vida, pero no tiene la tierra. Y no tiene la tierra y le toca vender su fuerza de trabajo, le toca vender su trabajo a alguien que le pueda pagar. En muchas regiones, no sé acá en cuánto esté, pero los jornales están en 10.000 o en 15.000.